Bueno, muy buenas noches. Damos gracias a todos los participantes que se han vinculado nuevamente a las actividades de nuestro capítulo para hacer la discusión de casos clínicos. Hoy quiero expresar realmente de nuestra asociación el acompañamiento a los familiares de los compañeros que han fallecido en esta pandemia y en general a todas las personas que han tenido dificultades en todo este proceso con la pandemia. El día de hoy vamos a revisar dos casos clínicos, uno relacionado con una exposición ocupacional y falla ventilatoria, y el otro relacionado también con toda la situación que estamos viviendo y que estamos observando en las personas que sufren síntomas después de haber padecido COVID-19. Hoy nos va a acompañar la doctora Natalia Aguirre, que es residente de alergología, y el doctor Jonathan Montoya, que es residente de medicina interna de la Universidad de Antioquia. A nuestra actividad académica se ha vinculado Sanofi y mientras logramos que se conecte la mayoría de las personas, vamos a dar curso a un video de nuestro patrocinador para luego dar paso a los casos clínicos. Es importante resaltar que la industria farmacéutica pues está apoyando nuestro capítulo y nuestras actividades académicas. Y una de las cosas más importantes es que a pesar del apoyo que tenemos de ellos, conservamos nuestra independencia académica. Vamos a dar paso al primer caso, a la primera discusión que está a cargo de Natalia. Natalia es residente de alergología de la Universidad de Antioquia. Adelante, Natalia, para que presentes tu caso. Bueno.
Muy buenas noches para todos. Como me presentó el doctor, yo soy Natalia Aguirre, residente de segundo año de alergología clínica y vamos a dar inicio a la revisión del primer caso clínico. Estamos ante un paciente masculino de 53 años, natural y residente en Medellín. El paciente no tiene mascotas y se dedica a montar moldes en una empresa de fabricación de plástico. En cuanto al motivo de consulta... Doctora, qué pena con usted. ¿Puede compartir nuevamente, por favor? Claro que sí. Listo, continuamos entonces, retomamos aquí. En cuanto al motivo de consulta y la enfermedad actual de nuestro paciente, es un paciente que ingresó al servicio de urgencias por presentar hace un mes empeoramiento progresivo de su clase funcional asociado a disnea hasta ser en reposo hace una semana. Adicional a esto, el paciente presentaba tos seca ocasional, sin rinorrea, una escasa expectoración verde, sin fiebre, sin malestar general, no ageusia, disgeusia, hiposmia ni anosmia. Ocasionalmente tenía sensación de opresión torácica no anginosa que se asociaba cuando presentaba la disnea. El paciente ingresa muy taquipnéico con uso de músculos accesorios, no estaba desaturado y se inicia un ciclo de ventilación mecánica no invasiva con buena respuesta. En cuanto a los antecedentes de nuestro paciente, es un paciente que es hipertenso. Los antecedentes farmacológicos, él estaba utilizando un combinado bronquial, bromuro de ipratropio y fenoterol, salbutamol la necesidad, que en el último mes lo venía utilizando un puff cada 2 horas. Y como antecedentes importantes toxicológicos, niega exposición al tabaco ni consumo del mismo, niega consumo de licor y exposición laboral al plástico por su labor hacía 20 años, sin hospitalizaciones previas. Entonces, la primera pregunta de nuestra discusión de la noche es ¿cuáles son las sospechas diagnósticas y el abordaje a seguir con este paciente según los datos que les he dado hasta el momento? Queremos escuchar opiniones, qué piensan, cuáles serían los posibles diagnósticos de este paciente y cómo lo enfocaríamos en el diagnóstico y en el tratamiento. Bueno, creo que no tenemos intervenciones, Natalia, sigamos adelante. Había una pregunta, pero ya bajaron la mano, era de la doctora Tatiana, pero no, ya la bajaron. Vamos a continuar. Listo. Aquí están mencionando, Clara Patricia dice neumonía, pero si es subaguda, una neumonitis de hipersensibilidad se plantea también. Plantea Evelyn Muñoz asma alérgica, asma ocupacional. ¿Alguna otra opción diagnóstica? Entonces nos quedamos con 3 probabilidades diagnósticas, una neumonía, una neumonitis de hipersensibilidad y asma, son lo que se ha planteado. Adelante, Natalia. Continuamos entonces con los paraclínicos que se le realizaron a este paciente al ingreso. Unos gases arteriales con una PCO2 de 45, una PO2 de 69 para una PAFI de 246. Unos paraclínicos, un hemoleucograma al ingreso relativamente normal con una eosinofilia en 770. Y una PCR que era negativa. Esta es la radiografía del ingreso de nuestro paciente. Aquí pues observamos que no hay hallazgos, no hay cambios que sean muy llamativos en esta radiografía inicial. ¿Alguien quiere hacer alguna opinión sobre la radiografía? La doctora Clara Patricia García pide la palabra, doctor. Hola, buenas noches. Clara, ¿cómo estás? Ahí me están oyendo. Bien. Sí, te No, escuchamos. yo creería que la radiografía no es normal. O sea, me llama la atención la base derecha, como si hubiese unas imágenes ahí adyacentes a donde sería la aurícula derecha, pero proyectadas sobre el parénquima pulmonar, que no sé si pudieran ser como líneas de carrilera, como si tuviera algo de bronquiectasias, más abajo del ilio. O sea, hacia la base pulmonar derecha, no, pues no veo que es un portátil, entonces no hay lateral, pero sí, exacto, en esa localización donde está pues como el señalador, parecería haber como una signo de carrilera que diría que pudiera tener bronquiectasis en ese sitio. Listo, gracias.
Bueno, continuamos entonces. Posterior a estos hallazgos, nos fuimos a hacer una mejor caracterización del cuadro pulmonar de este paciente. Entonces, en un segundo interrogatorio, el paciente nos dice que en enero del 2018 él presentó un deterioro progresivo de su capacidad funcional, una disminución en su rendimiento laboral, asociado a disnea y sibilancias ocasionales. Él refiere que notó esto por primera vez cuando estaba finalizando un turno de 12 horas en su trabajo y percibe un empeoramiento de los síntomas, siempre después de su jornada laboral o después de realizar actividad física. En noviembre del 2020, el paciente tiene por primera vez una cita por neumología, quien inicia tratamiento de la siguiente forma: inicia un combinado bronquial, salbutamol en crisis, verodual y le da un ciclo de 5 días de esteroide sistémico. El paciente refiere que percibió una marcada mejoría durante los 3 meses que recibió este tratamiento. Sin embargo, al finalizar estos 3 meses, él lo suspendió por completo en enero del 2020. Refiere que 2 semanas después de la suspensión de este tratamiento, presentó de nuevo una exacerbación de su cuadro pulmonar y de nuevo esto lo lleva a consultar. Aquí tenemos la espirometría inicial de nuestro paciente cuando consultó por primera vez por neumología. Vemos cómo es una espirometría que no tiene un patrón obstructivo y no tiene una reversibilidad con el beta-2 agonista. El paciente tiene un atacar de tórax de noviembre del 2020, en la cual nos informan dilataciones bronquiales con engrosamiento y un infiltrado focal en vidrio esmerilado con distribución axial peribroncovascular en el segmento lateral y basal del lóbulo inferior derecho, como hallazgos pues llamativos. En enero del 2021, él tiene nuevamente, por este empeoramiento de su cuadro clínico, una nueva cita con neumología, donde lo encuentran saturando 88% con sibilancias y se modifica el tratamiento de la siguiente forma. Se continúa con el combinado bronquial, salbutamol en crisis, verodual, se inicia acitromicina, se le administra esteroide sistémico por 4 días y se inicia tratamiento con Aflux. Adicional a esto, se hace una remisión a medicina laboral, la cual el paciente aún no ha logrado conseguir, y posterior a esto, él refiere que percibió una mejoría parcial de su cuadro, pero esta mejoría la ha estado perdiendo a lo largo del tiempo y el cuadro ha estado empeorando de forma progresiva hasta el momento del ingreso hospitalario. Indagando sobre la relación con su actividad laboral, él refiere que desde el inicio de sus síntomas ha tenido solamente una temporada vacacional de 1 semana, hace 1 año, y refiere que en esa semana que suspendió sus actividades laborales mejoró casi por completo de sus síntomas y estos empeoraron una vez retomó sus labores. Intrahospitalariamente, este es el tratamiento que se le ha dado al paciente. Se inició prednisolona 50 miligramos día, se inició también combinado bronquial con formoterol budesonida, se continuó el bromuro de ipratropio y fenoterol, se agregó bromuro de tiotropio y montelukast. Adicional a esto, solicitamos unas pruebas de función pulmonar una vez el paciente resuelva su cuadro actual, medición de inmunoglobulina específica para disocianatos y de nuevo remisión a medicina laboral. El paciente desde el ingreso hospitalario hasta el momento ha evolucionado hacia la mejoría, ya se ha logrado el desmonte de oxígeno, ahora solamente tiene oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto, sin disnea y con una disminución marcada de las sibilancias. Entonces aquí la pregunta final: ¿qué diagnósticos alternativos debemos considerar con este paciente y qué aportes adicionales tienen para nosotros? Y otra pregunta adicional sería, ¿qué opinan ustedes del uso de acitromicina en este caso? ¿Alguien quiere opinar? Ya pongo la lectura del atacar. Elizabeth menciona en el chat que el paciente tendría una neumonitis química y que no cree necesario el uso de antibióticos. El uso de antibióticos aquí posiblemente lo pensaron no como antibióticos, sino como
mediador inflamatorio, antiinflamatorio. Carmen Neira dice que no considera el uso de acitromicina, no tendría fundamentación en este momento. ¿Alguien más quisiera opinar? La doctora Clara levanta la mano, doctor. Clara. Hola, miren, me llama la atención de esa lectura, pues lo que mencionan como si hubiera compromiso de la pequeña vía aérea. Esas bronquiolitis que pueden ser por inhalaciones o por las exposiciones en el trabajo suelen ser a veces muy difíciles de diagnosticar y uno les hace espirometrías y salen normales. Me hubiera gustado complementar ese paciente con unos volúmenes pulmonares o mirar si hay pues alguna otra prueba que nos ayude como a apoyar el diagnóstico de bronquiolitis, porque si bien el paciente le han ido escalonando el tratamiento como si fuera un paciente con un EPOC grave, eso es lo que a veces ve uno en bronquiolitis, que los bronquiolitis son refractarias al tratamiento. Sería pues como ideal mirar de qué pasa con esos nódulos o pues como esos cambios inflamatorios de las paredes bronquiales, si mejoran con el tratamiento, si persisten en el tiempo, porque pues habría que buscar otras causas de bronquiolitis si el paciente no mejora. Ya digamos que yo sí en casos donde pienso que hay enfermedad de la vía aérea pequeña y son muy refractarios al tratamiento, he colocado inmunomoduladores pensando en eso, en que fuera pues como derivado de los estudios de panbronquiolitis difusa donde les ha servido como la citromicina. Pero sí sería como interesante haber podido ver alguna de las imágenes o mirar qué ha pasado en el seguimiento tomográfico o hacerle un complemento de volúmenes pulmonares a ver si muestra que sí atrapa aire, pues porque ya lleva mucha terapia broncodilatadora y anticolinérgicos de larga acción y no parece estar respondiendo adecuadamente. Claro, este paciente en el momento está hospitalizado, ¿sí? Las imágenes realmente no las pudimos tener porque son extrainstitucionales. Y lo que tú dices es cierto, o sea, la idea es, una vez se recupere de su crisis actual, de su falla ventilatoria, es poder complementar con estudios de función pulmonar y poderle hacer una tomografía, una nueva tomografía. Pero sí, eso está en el plan que hemos decidido con este paciente. Lo otro es que el paciente fue irregular en el manejo que le dieron inicialmente y ante la falla ventilatoria que el paciente tenía ahora, pues se decidió ponerle un esquema completo con lava esteroide y se le adicionó el tiotropio Respimat pensando en la probabilidad de asma. ¿Listo? Adelante, Natalia. Bueno, continuamos entonces con la revisión de tema de asma ocupacional. En cuanto a la definición, el asma ocupacional se define como un asma de novo o la recurrencia de asma previamente inactiva inducida, ya sea por sensibilización a una sustancia, que sería un asma ocupacional inducida por sensibilizantes, o por exposición a un irritante inhalado en el trabajo, que sería un asma ocupacional inducida por irritantes. Aquí diferentes características de ambos tipos de asma ocupacional. En el caso del asma ocupacional por sensibilizantes, esta también es conocida como asma ocupacional alérgica o con periodo de latencia. Fisiopatológicamente es mediada por una reacción inmunológica contra una sustancia que se encuentra en el lugar de trabajo, que puede ser un agente de alto peso molecular, que son de origen vegetal o animal, o agentes de bajo peso molecular, que son productos químicos, metales y polvo de madera. Por otro lado, tenemos el asma ocupacional por irritantes, que también se conoce como asma ocupacional sin periodo de latencia o no inmunológica, y esta va a surgir a partir de la exposición a un agente irritante, ya sea después de un accidente agudo por inhalación o después de varias exposiciones repetidas. Al inicio del enfoque de un paciente en el cual sospechamos un asma relacionada con el trabajo, debemos tener este esquema en mente. Lo primero es clasificarlo. Si estamos ante un paciente con un asma exacerbada por el trabajo o ante un paciente con un asma ocupacional, un asma de novo. En el caso del asma ocupacional, un asma de inicio en la edad adulta, tenemos dos posibilidades. La primera es que sea un asma inducida por un sensibilizante, que puede ser de alto peso molecular o de bajo peso molecular. Es importante esta diferenciación, como vamos a ver más adelante en el abordaje diagnóstico de estos pacientes, ya que los agentes de alto peso molecular van a inducir la producción de inmunoglobulina específica que podemos medir, ya sea sérica o por medio de pruebas cutáneas.
Por otro lado, tenemos el asma inducida por irritantes, la cual debemos clasificar adicionalmente en definitiva, en el caso de un paciente que tenga una clara exposición masiva a un agente irritante, un asma inducida por irritantes probable, en el cual tenemos múltiples exposiciones de moderado a grande tamaño, o posible, en el cual tenemos varias exposiciones de forma crónica, pero las exposiciones son de bajo volumen. Vamos a hacer énfasis hoy en el asma ocupacional inducida por sensibilizantes. Epidemiológicamente, esta es la forma más común del asma ocupacional y da cuenta de cerca del 90% de todas las asmas ocupacionales, con una incidencia muy variable, entre 13 a 178 nuevos casos por millón de trabajadores. Sin embargo, esta incidencia va a variar mucho dependiendo del sector laboral. Tenemos, por ejemplo, para el caso de nuestro paciente, que la sospecha sería a diisocianatos, esta tiene una incidencia de 0.9 casos por 100 personas año. A lo largo del tiempo vemos como en los Estados Unidos en el año 1995 esta tenía una incidencia estimada de 27 casos por millón de trabajadores año, y en los últimos reportes del 2009 esta ascendió a 178 número de casos por millón de trabajadores año. En cuanto a las etiologías, estas van a ser muy diversas y digamos que la principal sospecha nos la va a dar la ocupación de nuestro paciente. Entonces, en el caso de nuestro paciente, que es un trabajador de la industria del plástico, vamos a sospechar en diisocianatos, que es un agente de bajo peso molecular. Sin embargo, a pesar de que tenemos esta gran variedad de posibles etiologías, entre el 50 y el 90% de todos los casos de asma ocupacional inducidos por sensibilizantes son secundarios a un número limitado de sustancias. Entre estas tenemos los diisocianatos, la harina, productos de peluquería, el látex, proteínas de animales, metales y polvo de madera. En cuanto a la fisiopatología, la mayoría de los agentes de alto peso molecular y algunos de bajo peso van a inducir asma por medio de mecanismos dependientes de inmunoglobulina E. Entonces aquí hay una particularidad, y es que los agentes de alto peso molecular nos llevan a la producción de inmunoglobulina E al actuar como antígenos por sí mismos, mientras que los agentes de bajo peso molecular deben conjugarse en una reacción de apteno con proteínas del huésped, ya sea albúmina o hemoglobina, para formar aptenos funcionales que sí sean reconocidos por la inmunoglobulina E. Entonces, en una primera exposición al alérgeno implicado va a haber un fenómeno de sensibilización en el cual hay una producción de inmunoglobulina específica contra este alérgeno, y ya en nuevas exposiciones, ya que estamos sensibilizados, este antígeno se va a unir a la inmunoglobulina E, que está unida a sus receptores de alta afinidad en la superficie de mastocitos y basófilos, llevando a su entrecruzamiento de granulación y liberación de mediadores proinflamatorios, que son los que nos van a dar las manifestaciones clínicas en nuestros pacientes. Específicamente, tenemos que para los diisocianatos, la inmunoglobulina específica se detecta hasta en el 55% de los trabajadores que tienen asma ocupacional confirmada y relacionada con esta molécula. En cuanto a los factores de riesgo para el asma ocupacional inducida por sensibilizantes, tenemos el nivel de exposición, la presencia de atopia en nuestro paciente, el tabaquismo y la vía de exposición. Ya hablando específicamente para los factores de riesgo relacionados con asma ocupacional por sensibilizantes específicos para diisocianatos, aquí tenemos la rinitis relacionada con el trabajo, que nuestro paciente no nos la refirió, la exposición cutánea, que puede ser posible en nuestro paciente, y el nivel de exposición, teniendo que a mayor exposición hay mayor riesgo de sensibilizarse a los diisocianatos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante saber que el diagnóstico en estos pacientes por lo general es tardío y tarda entre 2 a 4 años desde el inicio de los síntomas. Los síntomas son muy similares a cualquier paciente con asma. Estos pacientes van a referir disnea intermitente, opresión torácica y sibilancias, pero con la particularidad de que su gravedad está modulada por el nivel de exposición al alérgeno en su lugar de trabajo. También con estos pacientes, la rinitis y la conjuntivitis pueden preceder la aparición del asma ocupacional, especialmente cuando está relacionada con agentes de alto peso molecular. También se han descrito diferentes patrones, diferentes manifestaciones, dependiendo de si el agente implicado es de bajo o de alto peso molecular. Tenemos que para los agentes de bajo peso molecular es frecuente encontrar la presencia de opresión torácica durante el trabajo, la producción de esputo, las reacciones asmáticas tardías y las exacerbaciones graves, mientras que para los agentes de alto peso molecular es más común encontrar conjuntivitis y rinitis asociada al trabajo, atopia y unas reacciones asmáticas que van a ser más tempranas. En
cuanto a la relación con el entorno laboral, el periodo de latencia entre la primera exposición que tiene el paciente y el inicio de los síntomas puede variar entre semanas o incluso años. Y de aquí la importancia de tener un alto índice de sospecha en todos nuestros pacientes. Generalmente hay aparición o empeoramiento de los síntomas del asma cuando el paciente está en el trabajo y estos resuelven o mejoran cuando está por fuera del mismo, en fines de semana o periodos vacacionales. Esta resolución suele aparecer solamente en las primeras etapas del curso de la enfermedad, ya que a medida que aumenta la exposición en el tiempo, es menos probable que los pacientes tengan una resolución por completo de los síntomas, incluso evitando la exposición. En cuanto al diagnóstico, lo primero es confirmar el asma de forma objetiva, documentando la obstrucción reversible del flujo del aire por medio de una espirometría pre- y postbroncodilatadora, asociado o no a pruebas de hiperreactividad bronquial. Sin embargo, tener presente que la ausencia de hiperreactividad bronquial, especialmente después de un periodo libre del trabajo, no nos excluye el diagnóstico de asma ocupacional. Es preferible que los estudios se realicen mientras el paciente todavía está empleado para confirmar la causalidad con la exposición laboral y los síntomas, y podemos hacer uso del pico flujo expiratorio. Entonces recordemos aquí los criterios del diagnóstico de asma en adultos que nos propone la GINA específicamente para el pico flujo expiratorio, y para este específicamente vamos a tener que este va a ser positivo si tenemos una variabilidad promedio diurna superior al 10% en adultos. Otra de las herramientas de la cual nos podemos apoyar para el diagnóstico es la medición de inmunoglobulina específica o prick test. En el caso del prick test es más útil para los agentes de alto peso molecular, y específicamente para los diisocianatos la inmunoglobulina específica tiene un alto valor predictivo positivo, pero con una baja sensibilidad que es del 44%. La prueba de referencia para hacer el diagnóstico de asma ocupacional es la provocación por inhalación específica. Sin embargo, en nuestro país no contamos con este método diagnóstico. En cuanto al tratamiento, la recomendación es evitar por completo el agente causal en caso de que este sea identificado. En lo posible, el paciente debe ser trasladado a una ocupación diferente, ya sea dentro o fuera del lugar de trabajo, y si no es posible la reubicación o el paciente no la desea, debemos tratar de hacer intervenciones para disminuir la exposición por medio de una optimización de los elementos de protección personal y programas educativos para el paciente. Todos los pacientes deben ser tratados de manera similar a otros pacientes que tienen asma con respecto a la educación de su enfermedad, evitación de desencadenantes ambientales y una farmacoterapia que sea adecuada para la gravedad que tenga el paciente. Y por último tenemos las estrategias de prevención. Estas las dividimos en estrategias de prevención primaria, que tienen como objetivo prevenir el desarrollo de la sensibilización a agentes que están en el lugar de trabajo, la prevención secundaria, que consta de programas de vigilancia para detectar de forma temprana el asma ocupacional en trabajadores que están en riesgo, y por último tenemos la prevención terciaria, que sería el caso de nuestro paciente, en la cual debemos iniciar investigaciones apropiadas para poder alcanzar nuestro diagnóstico, tratar de sacar al paciente de su exposición en caso de que ésta se confirme, hacer todas las estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas para el control de su asma, asistir a nuestro paciente con toda la información médica en cuanto a historias clínicas para llevar a cabo su proceso de compensación laboral o su proceso en medicina laboral, y monitorizar el control del asma. Eso era todo en cuanto a asma ocupacional. Ya para aprovechar... ¿Alguna inquietud con respecto a lo que acabamos de exponer? Por aquí veo que el doctor Preguntan Gustavo Gómez. que si está disponible la IgE específica de isocianatos. Sí, sí, doctor, está disponible en el laboratorio SimLab. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, quisimos traer también en el contexto de esta pandemia, qué pasa con los pacientes que tienen asma y sufren COVID. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión al respecto. Natalia, sigue, por favor. Listo. Esta revisión la quise dividir en 4 puntos importantes. El primero es definir si el paciente con asma tiene mayor o menor riesgo de tener infección por SARS-CoV-2. El segundo es identificar cuál es el impacto del COVID-19 en los pacientes asmáticos. El tercer punto va a ser cuál es
el modo de actuar en cuanto al tratamiento de los pacientes con asma durante la pandemia, y en un cuarto punto vamos a hablar sobre los biológicos específicamente durante la pandemia. Entonces, empezando con el riesgo de infección por SARS-CoV-2 en pacientes asmáticos, encontré una literatura muy variada al respecto, con diferentes resultados. Entonces, aquí los primeros tenemos que en este estudio de Lee y colaboradores, ellos evaluaron 584 pacientes que ingresaron a un hospital de Wuhan, y ellos encontraron que los pacientes con asma eran menos que los pacientes con asma en la población general, 0.9% entre los pacientes con COVID versus 6.4% en la población general. En un segundo estudio por Zhang y colaboradores, ellos encontraron una prevalencia también muy baja de 0.3% a partir de una corte de 290 pacientes con COVID-19, y esto también era mucho menor cuando se comparaba con la prevalencia en la población general. Por último, en cuanto a esto, tenemos una revisión sistemática de 12.760 pacientes en la cual identificaron que el 1.4% de estos pacientes con COVID-19 tenían asma como comorbilidad, también mucho menor a la prevalencia en la población general. Sin embargo, por otro lado, tenemos evidencia que nos dice lo contrario. En este estudio que se realizó en los Estados Unidos, y evaluó 1.526 pacientes con COVID que se confirmó por PCR, se encontró que el 14% de estos pacientes tenían asma como comorbilidad. Sin embargo, no encontraron que el asma aumentara el riesgo de hospitalización en esta población de estudio. Y la CDC hizo también un seguimiento de pacientes con COVID-19 de varios hospitales también en los Estados Unidos, y demostró que el 27.3% de los pacientes hospitalizados entre los 18 y 49 años tenían asma versus un 8.9% de prevalencia de asma en la población general estadounidense. Entonces vemos cómo hay evidencia para como factor de riesgo y no como factor de riesgo. Entonces aquí vemos en esta diapositiva los resultados de estudios que buscaron asociaciones entre el asma y el COVID-19 a partir de una revisión de literatura hecha por Hughes y colaboradores. Vemos como la mitad de los estudios identificaron al asma como factor de riesgo para tener infección por SARS-CoV-2, y la otra mitad de los estudios no lo hicieron. Entonces tenemos evidencia como para ambos puntos. Continuamos con el impacto del COVID-19 en pacientes asmáticos. En teoría, se creería que los pacientes asmáticos tienen una mayor susceptibilidad y mayor gravedad de COVID-19 por su disminución de respuesta inmunitaria antiviral y por un mayor riesgo de exacerbarse por infección viral. Sin embargo, también hay otra hipótesis, y es que la mayoría de los pacientes asmáticos van a tener una respuesta inflamatoria de tipo T2 con predominio de citoquinas como la interleuquina 4, 5 y 13 y eosinofilia, que podrían comportarse como factores protectores contra COVID-19. Por otro lado, también se ha descrito que el SARS-CoV-2 usa la enzima convertidora angiotensina 2 como su receptor celular, y por lo tanto se sospecha que un aumento de la expresión de esta aumentaría la susceptibilidad al COVID-19. Y lo que se ha observado es que en las células epiteliales respiratorias de pacientes con asma hay una expresión génica disminuida para estos receptores, y por lo tanto esto podría ser protector contra la infección por COVID-19. Sin embargo, esta expresión génica disminuida de enzima convertidora angiotensina 2 solamente se ha observado en pacientes con asma alérgica. También se ha observado que la eosinopenia en pacientes con COVID-19 es mucho más prominente en casos graves de la enfermedad, y esta mejora a medida que el paciente va mejorando clínicamente, lo que nos sugeriría que los eosinófilos pueden desempeñar un papel protector contra el desarrollo de resultados clínicos más graves. Y aquí, en hipótesis, la eosinofilia que muchos de los pacientes asmáticos presentan podría incluso ser protectora. En este estudio se incluyeron 106 pacientes que estaban hospitalizados en el Hospital de Enfermedades Torácicas de Estrasburgo, y de estos 106 pacientes, 23 tenían asma. Ellos buscaban definir si el COVID-19 inducía exacerbaciones graves en estos pacientes con asma. Entonces, para evaluar el estado clínico del asma de ellos, definieron 3 periodos. Un primer periodo que era P1, que era un mes antes del inicio de los síntomas de COVID-19, P2, un periodo prehospitalización, y P3 durante la hospitalización. Aquí vemos los resultados de este estudio. Entonces, en las barras gris claro vemos los pacientes que no necesitaron ningún tratamiento, ni con esteroide sistémico ni con beta-2 agonista. Y en las barras gris oscuras fueron los pacientes que requirieron tratamiento con esteroide sistémico y beta-2 agonista. Entonces, como podemos observar aquí,
La mayoría de los pacientes no necesitaron tratamiento ni con esteroide sistémico ni con beta-2 agonista en los 3 periodos de estudio que los autores propusieron. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con y sin asma en cuanto a la gravedad del COVID-19, que ellos lo definieron como duración de estancia hospitalaria, flujo máximo de oxígeno que necesitaron, necesidad de ventilación mecánica no invasiva e ingreso a cuidados intensivos. Se encontró que el 52% de todos estos pacientes estaban en un paso 1 de GINA. Un solo paciente tuvo una exacerbación grave durante P1, que es el que hemos reflejado aquí en esta gráfica, 2 pacientes durante P2 y 5 pacientes durante P3. Sin embargo, no fue estadísticamente significativo. Vemos como la mayoría de los pacientes en realidad no necesitaron ningún tipo de tratamiento durante su infección por COVID-19. En cuanto al tratamiento del asma durante la pandemia, lo primero son los esteroides inhalados. Se ha demostrado que los esteroides inhalados pueden disminuir la expresión del gen de la enzima convertidora de angiotensina en células epiteliales respiratorias, disminuyendo así en teoría la susceptibilidad de la unión del SARS-CoV-2 a los receptores en el epitelio respiratorio. En el estudio realizado por Matsuyama y colaboradores encontraron que la ciclesonida suprimió de forma selectiva la replicación del coronavirus humano en células cultivadas humanas. Y en otros estudios in vitro se ha demostrado que el formoterol, el glicopirronio y una combinación de formoterol, glicopirronio y budesonida tienen efectos inhibidores sobre el coronavirus estacional. Sin embargo, todos estos son estudios in vitro. En cuanto al Montelukast, en este estudio que vemos en pantalla se compararon 327 pacientes que tenían asma grave y fueron tratados con dosis altas de esteroides inhalados y LABA y recibieron Montelukast versus 118 pacientes con asma grave que recibieron un tratamiento similar pero sin Montelukast. Los desenlaces que ellos buscaban era la infección por SARS-CoV-2 confirmada por medición de anticuerpos durante 8 semanas. Ellos encontraron una reducción significativa en la infección por SARS-CoV-2 en el grupo de pacientes que recibió Montelukast y estos fueron los resultados. El grupo de pacientes con Montelukast fue de 1.2% versus 6.7% en el grupo sin Montelukast, para una diferencia que fue estadísticamente significativa. Tenemos adicionalmente la inmunoterapia alérgeno específica. Este es un tratamiento que lo que busca es desensibilizar y aumentar la tolerancia inmune de los pacientes a los alérgenos específicos a los cuales están sensibilizados, y en teoría la continuidad de esta terapia podría amortiguar la tormenta de citoquinas que ocurre en casos graves de COVID. Este es el position paper de la EACI, en el cual la sugerencia es que el tratamiento con inmunoterapia alérgeno específica puede continuarse en pacientes asmáticos que no tengan síntomas clínicos de COVID-19 y sin exposición reciente al virus. Sin embargo, ellos hacen la recomendación de que esta inmunoterapia se debe interrumpir de forma temporal si el paciente se infecta de forma aguda con cualquier tipo de virus, incluyendo el SARS-CoV-2, y una vez resuelva el cuadro viral puede retomar la inmunoterapia. Por último, tenemos la sección de biológicos durante la pandemia. Los anticuerpos monoclonales deben continuarse en pacientes asmáticos durante la pandemia para evitar que los pacientes se exacerben y busquen los servicios de salud. Esto en pacientes que ya tienen la indicación para el uso de biológicos. Se debe fomentar el tratamiento biológico autoadministrado, ojalá en casa, para así disminuir las visitas al consultorio y ayudar a evitar que los pacientes omitan las dosis que tengan programadas. Según el grupo canadiense de Hughes y colaboradores, ellos realizaron una revisión de literatura y a partir de esta revisión ellos hacen la recomendación de que la administración de los biológicos debe suspenderse de forma temporal solamente si el paciente desarrolla COVID-19 y no debe continuarse hasta que el paciente esté clínicamente asintomático y tenga una prueba que sea negativa. Este es un estudio de corte retrospectivo multicéntrico de 545 pacientes adultos con asma grave en tratamiento con un biológico a partir de 9 hospitales españoles. Ellos incluyeron estos 545 pacientes, de los cuales el 48% estaban siendo tratados con omalizumab, el 28% con mepolizumab, el 18% con benralizumab, 4.8% con Resli y 0.7% con dupilumab. Entre estos 545 pacientes, el 6.4%, que correspondía a 35 pacientes,
pacientes fueron diagnosticados con COVID-19 en el periodo de estudio. Entre los pacientes hospitalizados, 7 de ellos presentaron una neumonía y 2 de estas fueron graves, siendo uno en tratamiento con omalizumab, que requirió ingreso a la unidad de cuidados intensivos, y el otro estaba en tratamiento con mepolizumab, que falleció por complicaciones del COVID-19. Sin embargo, esta muerte ocurrió en un paciente con 82 años, hipertenso, diabético y con una cardiopatía isquémica. Aquí los resultados de este estudio, entonces ellos trataron de comparar los pacientes con asma hospitalizados con COVID-19. Entonces aquí vemos los pacientes con asma que estaban siendo tratados con biológicos y los pacientes asmáticos sin tratamiento biológico, y compararon las admisiones a cuidados intensivos y la intubación. Vemos incluso cómo las admisiones a cuidados intensivos eran menores en los pacientes que estaban recibiendo biológicos. Sin embargo, ninguna de estas diferencias fue estadísticamente significativa. Por otro lado, tenemos aquí las características clínicas y epidemiológicas de pacientes con asma grave diagnosticados con COVID-19 entre los diferentes biológicos que ellos incluyeron en el estudio. Ellos evaluaron aquí las admisiones hospitalarias, las admisiones a cuidados intensivos, el OR para tener infección por SARS-CoV-2 con su P correspondiente, y vemos como ninguno de estos resultados fue estadísticamente significativo. Entonces, en los pacientes que están usando biológico no hay mayor riesgo de tener infección por SARS-CoV-2 ni mayor riesgo de desenlaces peores cuando se compara pues con la población asmática que no está recibiendo biológicos. Por último, tenemos aquí las técnicas de recomendación de administración de medicamentos para el asma en pacientes con y sin COVID-19. Entonces, los pacientes que están recibiendo inhalador de dosis medida e inhalador de polvo seco pueden continuar recibiéndolo, así tengan o no COVID-19, y las terapias con nebulizadores se recomienda no usarlas tanto en pacientes con COVID como sin ella, por el riesgo de aerolizar las partículas virales. Para concluir, vimos que hay gran variedad de evidencia que reporta diferentes tasas de prevalencia de asma entre los pacientes con COVID-19, pero no se reporta una mayor tasa de enfermedad grave en estos pacientes. Los pacientes con asma deben continuar su tratamiento de base durante la pandemia para evitar exacerbaciones que los lleve a consultar servicios de salud. Y por último, en caso de presentar enfermedad por SARS-CoV-2, los únicos 2 tratamientos que se deben suspender por recomendación de expertos hasta resolver el cuadro son los biológicos, si el paciente los venía recibiendo porque cumplía criterios para ellos, y la inmunoterapia alérgeno específica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Excelente la presentación. La doctora Evelyn Muñoz preguntaba si se pueden sugerir pruebas de feno o pruebas de broncoprovocación en estos pacientes. La idea es que sí, se pueden hacer este tipo de pruebas para determinar el proceso inflamatorio y para tratar de identificar la reactividad de la vía aérea, sobre todo en los pacientes que tienen una espirometría normal. La doctora Tatiana Palacios pregunta qué tanto acceso tienen los pacientes a las pruebas de isocianatos, y también pregunta que con respecto a los estudios, los pacientes con asma, ¿en qué fase de vacunación estarían en Colombia? Las pruebas específicas para isocianatos, pues creo que hay pocos sitios donde realmente las hacen, pero creo que lo más importante es sospechar el asma ocupacional por este tipo de agentes. Y con respecto a la parte de en qué fase estarían los pacientes, tendremos que tener en cuenta la edad del paciente, pero si la edad no encaja para la fase 1 o 2, estaríamos en la fase 3, que serían los pacientes con comorbilidades. No sé si tengas alguna sugerencia, Natalia. En cuanto a la primera pregunta de la doctora Tatiana, que es el acceso a las pruebas, nosotros en alergología, aquí pues en Medellín, las solicitamos en SimLab, y los pacientes pues que se las hemos solicitado sí han llegado con los resultados. Yo hablé pues con una de las alergólogas precisamente cuando estaba en el proceso de preparar esta charla para preguntarle eso, y sí las han logrado hacer y sí se las han autorizado. Hay otra pregunta en el chat que dice, ¿cuál es la recomendación frente a pacientes con alergia severa, urticaria, asma, rinitis y la vacunación con SARS-CoV-2? Si alguien quiere responderla.
Pues en este momento, mientras el paciente no tenga una alergia conocida a los componentes de la vacuna, no se le contraindica la aplicación en lo absoluto. Entonces, en realidad, pues se vacunarían como la población general, porque la vacuna, pues por lo menos no ha reportado tener contenido ni trazas de huevo, por ejemplo, en los pacientes alérgicos al huevo, y sería indagar sobre cuál es la alergia específica del paciente para ver si corresponde a uno de los componentes de la vacuna. De otra manera, no se contraindicaría la vacunación. ¿Alguna otra inquietud de los participantes? Bueno, muchas gracias, Natalia, muy amable, excelente Bueno, tu gracias a presentación. ustedes. Ahora vamos a seguir con Jonathan. Jonathan es residente de medicina interna y él nos va a traer a colación todo lo que está pasando con los pacientes que han pasado la fase aguda del COVID y tienen manifestaciones después del COVID, que es lo que se ha llamado el síndrome post-COVID. Adelante, Jonathan. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jonathan Montoya, soy residente de segundo año de medicina interna de la Universidad de Antioquia. Y para iniciar entonces esta parte de la revisión, vamos a iniciar también con un caso clínico. Entonces, la paciente de nuestro caso es una mujer de 51 años, quien es natural y residente en Medellín. Jonathan, tienes que compartir la pantalla, por favor. Sí, profe, ahí la tengo compartida. No, no está compartido, doctor. Está compartido. Ahora en un momento. No me sale ya lo de... No importa, doctor. Comparta la que sale en la diapositiva y la maximiza. Ahí ya se está viendo. Perfecto. La colocamos en modo presentación. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces decía que esta es una paciente femenina de 51 años, que es natural y residente en Medellín, divorciada con 2 hijos y que se desempeñaba pues en las labores de aseo. Como antecedentes importantes, ella tiene fibromialgia, artrosis de rodillas, y esta paciente había tenido un episodio de infección confirmado por SARS-CoV-2 en julio del año anterior. Era alérgica al ibuprofeno y a la aspirina y no se reportaba en la historia clínica la presencia de antecedentes alérgicos positivos. Bueno, hay que resaltar, o dentro de la enfermedad actual, que esta paciente, pese a tener el antecedente de la infección por SARS-CoV-2 en julio de 2020, no requirió ninguna hospitalización por ese padecimiento. Sin embargo, luego de haber resuelto su cuadro infeccioso por el SARS-CoV-2, inició con disnea, que inicialmente entonces era de moderados esfuerzos, pero que con el paso del tiempo fue progresando hasta llegar aún al reposo. Por esta razón, ella fue a la consulta externa, donde le solicitaron unas imágenes que les voy a mostrar a continuación. Entonces, ya en un momento. Con respecto a la revisión por sistemas, lo único adicional que presentaba era dolor torácico tipo punzada y era descrito como un dolor de características pleuríticas sin otra sintomatología respiratoria. El examen físico, digamos que lo más llamativo es que fue encontrada con tirajes supraclaviculares y tenía una frecuencia cardíaca de 95, con una adecuada saturación de oxígeno al ambiente.
Esta fue la radiografía de tórax que se le solicitó y que se le hizo a la paciente en la consulta ambulatoria. Si alguien nos quiere colaborar con la radiografía. Doctor, hay una pregunta en el chat. Consultó la paciente después del COVID, Jonathan? Jonathan, ¿nos escuchas? Señor. ¿En qué mes consultó Sí, la señor, paciente? pero entrecortada, profe. ¿En qué mes consultó la paciente después No de... se le escuchaba bien, doctor. ¿En qué mes consultó la paciente? La paciente consultó 2 meses después, en el mes de septiembre. En los primeros días del mes de septiembre, exactamente el día 9, consultó esta paciente. Listo, adelante, Jonathan, sigue. Bueno, entonces, digamos que lo que más llamó la atención fue la presencia de unos infiltrados reticulares, por lo que se continuó como el abordaje diagnóstico, solicitándole entonces a la paciente ahora una TACAR. Muy bien. Primero, para abrir la discusión, entonces tenemos las dos siguientes preguntas. ¿Qué impresión diagnóstica les merece la paciente con el cuadro pues, presentado hasta el momento? ¿Y qué herramientas usaría para confirmar la impresión diagnóstica que entonces tienen ustedes? Las preguntas están relacionadas porque siempre hablamos de síndrome post-COVID, ¿cierto? Y hablamos del post-COVID o de la fibrosis pulmonar, pero quisiéramos escuchar dentro de los participantes cuál es la opinión que tienen del síndrome post-COVID o a qué hacen referencia con síndrome post-COVID y qué ayudas diagnósticas solicitarían en estos pacientes. Patricia, ¿por qué no nos hablas? Por favor, ¿quién quiere intervenir? Levantamos la mano para activar el micrófono. Patricia García. Pues a ver, con la radiografía que nos presentaron, la foto no ayuda porque la base del pulmón quedó como con un destello ahí brillante, pero yo diría que tenía reticulación, no se veía pérdida de volumen como para haber dicho que tenía fibrosis, que en algún momento se puso ahí como en las diapositivas. Pero siempre que están llegando con disnea post-COVID, lo que se les está pidiendo es tomografía de tórax de alta resolución para ver si realmente quedó con algo de vidrio esmerilado. La mayoría de estos pacientes están quedando es como con una reticulación subpleural periférica, algo como de entre vidrio y consolidaciones, y la mayoría de esos pacientes lo que están manifestando son neumonías en organización secundarias, pues como el COVID. No tendría como nada más que decir. ¿Algún otro criterio que tú digas de temporalidad para decir este paciente tiene un síndrome post-COVID o estas son las manifestaciones post-COVID? No, yo esperaría hasta que por lo menos tenga 3 meses después del COVID como para mirar realmente qué está quedando ahí, pero no, de criterios diagnósticos no. Y hacerles también una espirometría que también trataría de esperar por ahí 2 o 3 meses para hacérsela. ¿Alguien más quiere darnos su opinión? Adelante, Jonathan. Muy bien, entonces, continuando pues en el enfoque diagnóstico de la paciente, tenemos a continuación esta TACAR, que fue la que se le tomó también para esa misma fecha, para el 9.
Clara, usted que está tan activa, ¿nos quiere colaborar de lo que vio en esta tomografía? Bueno, entonces en la tomografía, evidentemente estoy viendo como la típica tomografía de todos los que yo estoy viendo. Entonces, si ustedes ven, hay un predominio de reticulación que es un poco más basal y periférico que los ápices de los pulmones, con algunas áreas de vidrio esmerilado. No se definen panal de abeja, tampoco le veo quistes. Me dio la impresión, pero no sé si es solo pues como por la imagen, pero de pronto alguien más le vio mosaico, me parecía que tenía un poquito de mosaico que pudiera ser más de ventilación por enfermedad vía aérea pequeña, pero diría que predomina es eso, la reticulación y los parches de vidrio esmerilado, que es lo que estamos viendo como neumonías en organización. Gracias, Clara. Sigue, Jonathan. Bueno, muy bien. Entonces, la lectura oficial de radiología del ATACAR fue que se encontraban allí unas opacidades en vidrio esmerilado periféricas, peribroncovasculares bilaterales con engrosamiento de septos interlobulillares. Adicionalmente, la presencia de opacidades reticulares bilaterales periféricas que podrían estar en relación con unos cambios intersticiales residuales por una fibrosis inicial. También fue descrita la presencia de unas adenomegalias subcarinales con eje corto hasta de 24 milímetros, sin embargo, pues sin una adecuada caracterización por el tipo de estudio que se estaba realizando. La paciente ingresó entonces el día 9, como ya les comentaba, y ella ingresó ya con estas imágenes a la institución. Allí fue evaluada inicialmente por medicina interna. Ellos consideraron que el cuadro clínico hacía necesario descartar además la presencia de un TEP, y dentro de los estudios iniciales le solicitaron un angiotac de tórax y un ecocardiograma transtorácico. Sin embargo, se le realizaron esos estudios que ya les voy a mostrar. Los paraclínicos, entonces, adicionalmente, con unos gases arteriales, en el que se observa pues un pH de 7,46 con una PCO2 disminuida y un bicarbonato también disminuido, es decir, con una alcalosis respiratoria, buscando pues la compensación metabólica. El resto de paraclínicos solamente llamaba la atención la presencia de unos leucocitos en 14.000 con neutrófilos de 9.000 sin otras alteraciones en estos paraclínicos. La angiotac de tórax realmente fue negativa para TEP y se reportó en el parénquima pulmonar, lo ya conocido en la TACAR. Y en el ecocardiograma transtorácico realmente no hubo pues un hallazgo significativo. Se hizo una estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar que fue descrita como de 28 milímetros sin otras medidas pues como de hipertensión pulmonar reportados. El día 11, 2 días después del ingreso de la paciente, fue evaluada entonces por el servicio de neumología, quien consideró que se debía, que por su antecedente, hacía 2 meses de la infección por SARS-CoV-2, debía evaluarse entonces cómo estaba la función pulmonar y se solicitaron pues estudios para tal fin. Esos estudios fueron realizados sin encontrar, digamos que un hallazgo importante solamente en la difusión de CO2, hubo pues una disminución del mismo de forma moderada. La espirometría y los volúmenes pulmonares estuvieron dentro de la normalidad. Y la caminata en 6 minutos sí mostró pues una alteración importante donde la paciente solamente tuvo un recorrido de 32 metros correspondiendo al 5% de lo esperado para ella. Con estas pruebas de función pulmonar fue nuevamente entonces evaluada por neumología, quien consideró que probablemente se trataba más de un desacondicionamiento, por lo visto en la prueba de caminata en 6 minutos con unas pruebas de función pulmonar dentro de la normalidad. Fue dada de alta entonces con indicación de continuar terapia física, terapia respiratoria y un control ambulatorio por neumología. La paciente tuvo recientemente un control. Perdón, Jonathan, o sea, las pruebas de función pulmonar no están normales, o sea, la caminata y los volúmenes pulmonares están normales, pero la difusión está muy comprometida y está en mucha relación con los hallazgos tomográficos.
Sí, señor. Y lo mismo la tolerabilidad al ejercicio por la prueba de caminata está severamente comprometida. Listo, profe, muchas gracias. Se le hizo un control entonces de pruebas de función pulmonar el 3 de febrero de este año, donde se encontró, la paciente pues no logró hacer de forma adecuada las pruebas, como vemos allí en las curvas de la espirometría, igual que para la curva de fusión, pero se confirma de todas formas el compromiso de la disminución de la capacidad de difusión de CO2, estando pues en este caso disminuido de forma severa, digamos que diferente o un poco diferente a la primera prueba que tenía una disminución moderada, aunque ya rayando también con la severidad. Entonces, con este contexto clínico vamos a hacer una corta revisión respecto al síndrome post-COVID. Entonces, debemos tener en cuenta que el COVID genera un compromiso multisistémico, de tal forma que cuando hablamos de un posible compromiso por esta misma infección, vamos a tener probablemente manifestaciones en toda la economía corporal y se han descrito pues claramente el compromiso pues pulmonar, que probablemente sea el más llamativo y el que más carga de morbilidad traiga sobre el paciente, pero conocemos también que hay compromiso del sistema nervioso central, del sistema vascular, compromiso renal, compromiso conjuntival, compromiso hepático, solamente para mencionar algunos de los sistemas que se ven entonces afectados. Entonces, así pues, se han descrito una gran cantidad de síntomas que pueden presentar los pacientes con un síndrome post-COVID, siendo probablemente el más frecuente la fatiga extrema y la debilidad muscular. Dentro de los síntomas respiratorios vamos a tener la disnea y también esa pobre capacidad o esa baja tolerancia al ejercicio. También se pueden tener dolor torácico, pues, y una gran cantidad de síntomas, como vemos allí, solamente mencionados probablemente los más importantes. Entonces, tendríamos que seguir preguntándonos cómo se va a definir. Y el problema es precisamente lo que ya podíamos ver hace un momento cuando intervenía el doctor, porque no existe hasta el momento una definición uniforme, de tal forma que si uno revisa diferentes textos, pues se va a encontrar con diferentes definiciones. Solamente acá para mostrar, por ejemplo, de un webinar realizado por la BMJ, donde se reunieron diferentes autores, allí una de estas autoras propuso que el síndrome post-COVID, ella consideraba que era una falta de recuperación después de varias semanas o meses del inicio de los síntomas que sugirieron COVID, bien sea que se hubiese hecho la prueba o no. Recientemente, hacia mediados del mes de diciembre, salió una guía NICE que habla pues un poco sobre el síndrome post-COVID y allí es definido entonces como la presencia de signos o síntomas que se desarrollan durante o después de una infección compatible con COVID-19 y allí digamos que da una temporalidad de 12 semanas y que no se explican por un diagnóstico alternativo, siendo al parecer el único elemento diagnóstico que nos aporta, es decir, esa temporalidad de 12 semanas que de todas formas queda interrogada pues como de dónde sale a ciencia cierta. Uno hace la búsqueda entonces buscando una definición como más explícita y realmente la única como definición que se encuentra en la literatura hasta el momento es esta de una publicación del año 2020 donde este autor, que es un médico de Oman, cuyas áreas pues, de interés están en la diabetología, la hematología, la reumatología, él es un médico internista, hace una propuesta como mucho más específica de lo que sería el síndrome post-COVID. Para esto, entonces, él propone 3 criterios que deben cumplirse. Uno de ellos corresponde a un criterio esencial, y estos pacientes podrán ser sintomáticos o asintomáticos dentro de los que se cuentan pruebas, es decir, PCRs, serologías, imágenes, sintomatología y la posibilidad epidemiológica de tener contacto con la misma. No las voy a mencionar porque digamos que es un poquito
confuso, que aunque es más explícita esta propuesta, sigue siendo o es realmente confusa como en cuanto a la definición. Se tiene entonces esta primera, criterio esencial, y adicionalmente se proponen un criterio de temporalidad, y un criterio de duración que deberán entonces para cumplirse para poder cumplir con la definición del síndrome post-COVID. Sin embargo, lo que nos queda hasta el momento es que no hay o no existe una definición unánime para definirlo. Esto es como de forma más gráfica esa propuesta que él nos hace, donde a medida que se van cumpliendo menos de esos ítems, pues uno va bajando como en la probabilidad de tener realmente la condición, es decir, de confirmado probable, posible o dudoso. Bueno, entonces veamos ahora cómo es el comportamiento pues se conoce hasta la fecha de los pacientes con síndrome post-COVID. Esta es una publicación del año 2020 de 384 pacientes, donde podemos ver como algo ya que llama la atención, y es que aquellos pacientes que tenían síntomas persistentes o los síntomas persistentes era más probable que se presentaran en aquellos pacientes que hubiesen tenido cuadros más graves. Acá vemos entonces la separación entre pacientes que solamente tuvieron oxígeno, los pacientes que tuvieron necesidad de CPAP y los pacientes que tuvieron necesidad de ventilación mecánica, y vemos que para cada uno de estos síntomas que persisten dentro de ese espectro de síndrome post-COVID fueron cada vez más frecuentes a medida que fue más grave el debut de su enfermedad aguda. Bueno, vemos eso, digamos, un primer estudio. Este es un estudio un poco más ambicioso, donde se toman un total de 3.762 pacientes en 56 países, y de forma llamativa, más de la mitad de estos pacientes correspondían a pacientes pues, que fueron manejados de forma ambulatoria, y solamente un poco más del 40% tuvieron necesidad entonces de hospitalización o de acudir al servicio de urgencias. Acá se nos muestra cómo es el posible comportamiento de estos pacientes. Y la primera gráfica lo que nos muestra es que a medida que pasa el tiempo, la probabilidad entonces de tener síntomas de un síndrome post-COVID pues van a ir disminuyendo, van a ir en descenso. Adicionalmente, otro elemento importante que se nos muestra acá es que aquellos pacientes que presentan más síntomas pues tienen una duración de su condición más prolongada en el tiempo cuando se compara con aquellos pacientes con menos síntomas que probablemente vayan a resolver su cuadro mucho más rápido. Con respecto, en este mismo estudio, a las manifestaciones pulmonares, vemos pues que la disnea, la tos seca, la tos, fueron los hallazgos más frecuentemente encontrados, y de la totalidad de los pacientes, casi que más del 90% tuvieron manifestaciones pulmonares del síndrome post-COVID. Entonces, digamos que se han planteado o han aparecido otros estudios como este publicado en enero de este año, donde se buscan identificar cuáles son esos factores de riesgo que probablemente hagan que el paciente tenga síntomas persistentes o un síndrome post-COVID. Y se ha visto que definitivamente, aunque acá ninguno de estos elementos fue un factor de riesgo estadísticamente significativo, sí nos muestra una tendencia de que aquellos pacientes que tuvieron un cuadro más grave, que requirió hospitalización en UCI, ventilación mecánica, probablemente tengan mayor riesgo de desarrollar un síndrome post-COVID. Y es lo que nos muestra esta otra publicación, donde tenemos un total de 100 pacientes, la mayoría de ellos hospitalizados en sala, pero vemos cómo esa prevalencia, el porcentaje de prevalencia de los síntomas pues, atribuidos o en relación con un síndrome post-COVID fueron mucho más importantes, todos ellos en aquellos pacientes que tuvieron hospitalización en UCI. Eso con respecto a los factores de riesgo y a las manifestaciones. Lo que sabemos también que trae el COVID, entonces, son unos cambios histopatológicos a nivel pulmonar. Y en los estudios de patología, lo que se han encontrado diferentes elementos como la destrucción difusa del epitelio alveolar, el daño capilar, sangrado, formación de membrana hialina en aquellos pacientes que desarrollan SRA. Hay proliferación de septos, fibrosis alveolar, consolidación y aún la presencia de trombosis.
todos estos hallazgos o todas estas condiciones histopatológicas que se presentan en el COVID potencialmente van a llevar a un remodelado alveolar que puede terminar tristemente en fibrosis pulmonar y en hipertensión pulmonar. Ahora, entonces, veamos cuáles son esos hallazgos más importantes con los que podemos hacer una correlación de lo que se encuentra en la patología y con unos hallazgos pues también muy importantes en la tomografía de tórax. Vemos acá entonces esta descripción de 63 pacientes, todos ellos con compromiso pulmonar, donde las opacidades en vidrio alveolar, las opacidades en vidrio fueron las más frecuentes, representando el 85.7% de los pacientes. Acá, de este mismo artículo, se nos representan entonces cómo son esos hallazgos que se presentan, las opacidades en vidrio, pero también se pueden tener lesiones pues puntiformes, ¿sí? Parches de consolidación o la presencia ya de nódulos irregulares, como se ve en estas últimas imágenes. Ahora, un buen porcentaje de pacientes, o uno esperará que tenga manifestaciones o cambios en la tomografía de tórax. Y eso lo podemos ver reflejado en este estudio, donde se tomaron total de 90 pacientes y vemos acá cómo fue el comportamiento en el tiempo con respecto a los hallazgos en las imágenes de tórax. En el día 1 vemos como el 60% de los pacientes no tenía compromiso en las imágenes, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo y ya hacia el 6º día, la totalidad de los pacientes tenía alguna anormalidad, ¿sí? Siendo la más frecuente entonces las opacidades en vidrio esmerilado, que son las que están representadas en la porción roja de las barras. Y otro elemento muy importante que nos da este mismo estudio es que de la totalidad de los pacientes que tuvieron egreso, más o menos a los 16 días, solo el 6% que se ve representado en esta franja azul tenían resolución de las anormalidades tomográficas. Es decir, la gran mayoría, el 94% de los pacientes al momento de su egreso persistían entonces con anormalidades tomográficas, siendo el compromiso reticular el más frecuente pues encontrado en estos pacientes al momento de su egreso. Eso con respecto a las imágenes, pero ¿qué con respecto a las pruebas de función pulmonar? Entonces, pues como para ser muy resumido, les traigo ya este metaanálisis donde se recogen 7 estudios en total, donde se hizo un análisis de aquellos pacientes con infección por SARS-CoV-2 a los que se les realizaron pruebas de función pulmonar, y vemos, digamos que unos hallazgos muy importantes, y es que la presencia de la alteración de la capacidad de difusión fue el hallazgo más frecuentemente encontrado, que estuvo presente en la totalidad de esos estudios, más o menos en el 40% de los pacientes. Este hallazgo fue seguido por la presencia de un patrón restrictivo y finalmente la presencia de un patrón obstructivo. Es decir, en la paciente que teníamos del caso clínico, era lo más probable encontrar la alteración en la capacidad de difusión, tal como se muestra en estos estudios. ¿Qué hacer o cómo hacer el seguimiento? Realmente no es claro, porque todo lo que conocemos hasta el momento de post-COVID, digamos que son propuestas, muchas de ellas teóricas, porque apenas están en curso muchos de los estudios, pero la Sociedad Británica del Tórax nos hace una propuesta que aquellos pacientes que hayan tenido necesidad de hospitalización en UCI o en salas de alta dependencia, hay que hacerles pronto un seguimiento a las 4 a 6 semanas, y más o menos a las 12 semanas habrá que considerar hacer un control de imágenes y hacer unas pruebas de función pulmonar, de tal forma que hasta el momento esta es como la recomendación que tenemos en ese sentido. Es decir, realizar unas pruebas de función pulmonar más o menos a las 12 semanas después de haber tenido o después de haberse resuelto el cuadro infeccioso por SARS-CoV-2. De acuerdo a los hallazgos, pues habrá necesidad de avanzar entonces en los estudios, como la realización de una nueva TACAR,
¿sí? Tratando de determinar si este paciente va a quedar ya con una enfermedad intersticial y pues, buscando entonces instaurar el tratamiento. Y es muy similar a aquellos pacientes que tuvieron neumonía por SARS-CoV-2, pero que no tuvieron hospitalización en UCI, sino en una sala general. Lo que se nos dice es que más o menos a las 12 semanas también debo verlos, solicitar unas imágenes y de acuerdo a la alteración de estas o no, entonces ya definir si realmente requiere la realización de pruebas de función pulmonar o no. Con respecto a por qué se produce la fibrosis, entonces se han visto varios mecanismos involucrados. Uno de ellos, la activación de vías profibróticas pues de causa viral, el daño celular directo, el daño producido por citoquinas, el daño mecánico en aquellos pacientes que tienen, que son llevados a la UCI, que tienen necesidad de ventilación mecánica, donde pueden hacer volutrauma, barotrauma, atelectrauma y aún también la edad. Y digamos que conociendo que estos pacientes pueden hacer fibrosis y que probablemente este sea desde el punto de vista pulmonar el desenlace que yo quisiera evitar, se han venido haciendo algunas propuestas teóricas respecto a qué tratamiento podría utilizarse entonces en estos pacientes. Y en este artículo de Lancet, el autor que da la clara que son sus propias consideraciones, propone un beneficio potencial de la terapia antifibrótica que utilizamos en la fibrosis pulmonar idiopática. Él menciona que algunos pacientes o que los pacientes que tienen mayor riesgo de hacer fibrosis comparten factores de riesgo con los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática y que posiblemente exista un escenario para la administración de terapia antifibrótica, esto con la consideración de que debería darse de forma temprana, es decir, antes que el paciente tenga que ir a ventilación mecánica o antes que el paciente tenga ya instaurado un SDRA. Y en ese mismo artículo entonces se nos presenta como la gama de posibilidades que teóricamente podrían usarse y que definitivamente ya se han pensado como tratamiento en estos pacientes, de tal forma que ya si uno hace la revisión en clinical trials, rápidamente puede darse cuenta que hay unos estudios en curso que precisamente buscan impactar en aquellos pacientes con fibrosis pulmonar, haciendo la intervención con estos antifibróticos que son los que usamos en la fibrosis pulmonar idiopática. Con respecto a la otra posible intervención, la rehabilitación, lo que se sabe y lo que se dice es que la rehabilitación ha sido efectiva en el manejo de aquellos pacientes que tengan enfermedades respiratorias crónicas, pero como en todo, en el COVID y más aún en el post-COVID, realmente no tenemos pues evidencia de su efectividad sin que esto haga pues que no se recomiende y es más, hay diferentes sociedades que dentro del abordaje terapéutico de los pacientes con el post-COVID hacen la recomendación del inicio de la terapia. Vemos acá que también hay estudios ya en curso tratando de definir el papel de la rehabilitación pulmonar en estos pacientes con el post-COVID y compromiso pulmonar. Digamos que otra de las discusiones que se ha presentado es respecto a la administración de los corticoides, pero lo que sabemos hasta el momento es que los corticoides tienen su beneficio en la etapa aguda, que es lo que ya tenemos todos conocidos con las dosis de dexametasona, aún con reducción de la mortalidad a los 28 días. Sin embargo, la administración de esteroides en etapas más tardías de la enfermedad, hasta el momento no se ha visto ningún beneficio de las mismas y también hay autores que proponen pues de forma teórica que aún podrían tenerse complicaciones como aumento de la probabilidad de los eventos trombóticos o aumento de la probabilidad del daño vascular. De todas formas, y en este mismo pantallazo de Clinical Trials, vemos acá cómo para el manejo de la fibrosis pulmonar también existen en este momento en curso estudios que buscan realizar pues la intervención de la prednisolona por 14 días buscando impactar en esa probabilidad de desarrollo de fibrosis pulmonar. Esto es como lo que tenemos hasta el momento
digamos que en esta como editorial de Lancet, lo que se nos muestra es que lo que hay hasta el momento es una cantidad de preguntas con respecto a esta condición. Muchas preguntas por resolver que van a requerir pues vigilancia y estudios de aquí en adelante, tratando de conocer y establecer las mejores estrategias terapéuticas. A manera de conclusiones, entonces sabemos, o lo que podemos conocer es que el síndrome post-COVID parece ser frecuente, porque tampoco conocemos la prevalencia, y algunos han hablado del alrededor del 40%, parece ser frecuente, pero es una entidad que apenas es conocida y está en vía de ser caracterizada, al punto que hasta el momento no tenemos pues ni siquiera un método de clasificación universal. La mayoría de los pacientes, hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes al egreso hospitalario van a tener un compromiso pulmonar en las imágenes y no debemos olvidarlos de ellos, debemos hacer el seguimiento tal como se nos proponía de acuerdo a su grado de severidad de 4 a 6 semanas o hasta 12 semanas en aquellos pacientes que tuvieron un compromiso más leve. Aquellos pacientes con manifestaciones pulmonares graves probablemente sean los que tengan mayor probabilidad de desarrollar un síndrome post-COVID y van a requerir un seguimiento más estrecho, tal como lo vimos también reportado en los estudios. Y lastimosamente hasta el momento no tenemos pues unas estrategias terapéuticas validadas de forma específica para el paciente con el síndrome post-COVID, y tendremos pues que esperar el paso del tiempo tratando de identificar, ojalá que sí, intervenciones o medicamentos que nos puedan ayudar a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Muchas gracias. Muy bien, Jonathan, muchas gracias por tu presentación. Me parece que has hecho una recopilación muy buena sobre lo que está pasando con lo que se ha llamado el long COVID o el síndrome post-COVID, ¿no? Es interesante tener en cuenta que los criterios realmente no están muy bien definidos, pero se habla de una temporalidad que puede estar entre las 4 o 6 semanas y las 12 semanas, de acuerdo a la severidad de la enfermedad que haya ocurrido o haya tenido el paciente en su fase aguda. Y eso es lo que pues normalmente se está tratando de definir. La guía NICE definitivamente toma 12 semanas en los casos que son de manejo ambulatorio o leves, pero en los casos severos hasta 6 semanas, y a partir de allí empezar a hacer el estudio. Y una de las cosas más importantes que me parece es que se debe tratar de que no exista otra causa que explique la sintomatología. Sin embargo, cuando uno ve los pacientes que están o que han tenido enfermedad crítica por COVID y que permanecen mucho tiempo en las unidades de cuidado intensivo, tiene una sumatoria de condiciones, ¿no? Hacen el síndrome de desacondicionamiento o el síndrome de neuropatía del paciente en estado crítico, tienen muchas comorbilidades adicionales que pueden hacer que el paciente persista con disnea, tos y compromiso de su fuerza muscular. La misma neuropatía del paciente crítico puede generar todo esto. Entonces, todavía hay una sobreposición de muchas condiciones que pueden explicar la sintomatología de los pacientes. No sé si alguien tenga alguna visión diferente con respecto a lo que es el síndrome post-COVID o nos quiera hacer alguna sugerencia, opinión o aporte. El doctor José Copiano nos dice que se debe decir long COVID o síndrome post-COVID. Lo que pasa es que en la literatura, cuando uno lo busca por síndrome post-COVID, no lo encuentra. Toda la literatura está relacionada con long COVID. La doctora Juanita Paz pide la palabra, doctor. Ay, sí, gracias. Buenas noches, muy buena la presentación. Felicitaciones al equipo del doctor Montúfar. Y yo tengo una apreciación con respecto al caso clínico que me pareció muy bueno. Por un lado, al ver las imágenes, sería buenísimo si hubiera ese tiempo, las imágenes del atacar, la impresión que me da es que es un pulmón muy destruido. O sea, hay cambios de fibrosis, pero uno ve como, yo estoy de acuerdo con lo que decía Clara,
que había como cambios mosaico, probablemente por vía aérea periférica, pero entonces al ver esta imagen y tan severo compromiso de la difusión que estaba en 44 y bajó a 34, yo me pregunto, yo retrocedería un poquito antes del COVID la historia clínica de ella, ¿sí? O sea, porque es posible que sea una paciente que haya tenido unos cambios pulmonares previos de una fibrosis y que le dio el COVID y empeoró. ¿Por qué? Precisamente por los hallazgos que a uno le quedan la duda que había allí. Yo me iría a la historia clínica. ¿Cómo estaba antes del COVID? Ella tenía fibromialgia, sería que tenía alguna otra manifestación de enfermedad del colágeno. Sabemos que muchas enfermedades del colágeno arrancan con fibrosis y luego expresan todas sus manifestaciones de colágenopatías. Ese sería como mi comentario con respecto a la historia clínica y aclarar un poco esa parte de antecedentes. Por otro lado, esa paciente no fue manejada intrahospitalariamente, sino ambulatoriamente. Le hubiera gustado tener un TAC en ese momento, ¿sí? Y viendo los hallazgos de radiología que eran importantes, los hallazgos, el compromiso intersticial, que se deterioró rápidamente. Yo me pregunto si a ella en algún momento le dieron corticoides al inicio de su enfermedad, número 1, y número 2, viendo la evolución a los meses, cuando le hacen el TAC, creo que son a los 2 meses, finalmente no me quedó claro si fue a los 2 meses o 4 meses que le hicieron atacar, que se deterioró y la mandaron a rehabilitación pulmonar. La verdad a mí me hubiera gustado mandarla a hacer una biopsia pulmonar para esclarecer qué hallazgos, si tenía, por ejemplo, neumonía en organización, esos hallazgos y que fuera susceptible de corticoides. Realmente a uno le queda la duda entendiendo los estudios y haciendo la analogía a la neumonía por organización que mejoran con corticoides, ¿por qué no les damos corticoides? Porque claro, a uno le queda la inquietud, ¿cómo puedo mejorarla más? Esta paciente está muy deteriorada en su historia clínica y si quisiera uno indagar un poquito más, si ofrecer mediante una biopsia pulmonar, si hay cambios de fibrosis pulmonar, de un patrón de NIU o si hay algún otro patrón o para ensayar un antifibrótico, pero me parece muy interesante la historia clínica, la riqueza de los antecedentes. No sé qué opinan ustedes. Sí, Juanita, muchas gracias por tus aportes. Y eso realmente es una inquietud que nos está pasando con muchos pacientes que tienen este tipo de sintomatología y que tienen este tipo de hallazgos pulmonares. Es definir si realmente nosotros vamos a someter a estos pacientes a biopsias pulmonares para poder definir si nos orientamos hacia algún tipo de medicamento en especial. Esa es una inquietud que está por resolver. Yo muchas veces también he planteado la probabilidad de hacerles biopsias pulmonares a estos pacientes, pero también está el riesgo de que son pacientes que son extremadamente críticos, de que hay muchos reportes de casos de que resuelven con el transcurso del tiempo su compromiso tomográfico, y no sé en qué momento uno podría decir, bueno, estamos en el tercer mes o en las 12 semanas de seguimiento, ¿será que si en este momento persisten las imágenes, lo llevo mejor a una biopsia pulmonar o sigo esperando la evolución que aparentemente algunos pacientes pueden tener de resolución casi que completa de su cuadro en imágenes, porque tiene inicialmente unas pruebas de función pulmonar buenas, ¿sí? Entonces son inquietudes que realmente estamos aprendiendo a conocerlas y que tenemos que empezar a resolverlas. No sé, tú plantearías de pronto en qué momento poderle hacer una biopsia o considerar una biopsia pulmonar en un paciente de estos, Juanita. Doctora Juanita, ¿puede activar su micrófono, por favor? ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? Sí, Sí, te doctora, estamos. ahí se le escucha. Sí, ok, gracias. No, lo que estaba comentando es que es claro que tenemos muchas dudas con muchos pacientes, como tú mencionabas,
el deterioro y el compromiso severo de esta paciente en particular, la que ustedes presentaron de 51 años, yo me inclinaría a pensar de pronto ya sí tenía una enfermedad intersticial previa, que ha podido ser asintomática y que las hemos visto. Indagaría un poquito hacia esa parte articular, si hay alguna manifestación de enfermedad de tejido conectivo, dado que ella tiene su fibromialgia, que a veces uno se confunde, ¿será que sí tenía algo articular? Como para agarrarme, tener elementos, hacerle unas pruebas de colagenopatía, tener más elementos para decir, miércoles, ¿será que eso se sobrepuso a una fibrosis que estaba asintomática, a un COVID que la empeoró? ¿Y por qué esto? Porque eso me daría una idea de decir, si yo tengo ese patrón de vidrio esmerilado y que tengo en esos hallazgos, yo me atrevería a proponer una biopsia pulmonar para intentar un antifibrótico, porque veo que la calidad de vida de esta paciente va a ser muy mala, muy mala. Ahora, paralelamente a otros pacientes que yo también he visto, que veo hallazgos y parches que mejoran a las 3 meses, más o menos. Eso también, yo estoy de acuerdo con esa temporalidad, más o menos lo que yo he visto, 12 semanas, haciéndole seguimiento y los pacientes van saliendo. Pero sí creo que los casos más graves de compromiso pulmonar hay que ponerles más el ojo como para decir qué más le puedo ofrecer, ¿no? Ese tiempo, esa temporalidad, estoy de acuerdo, 3 meses. Hay pacientes que uno le queda la duda, yo no sé si les ha pasado, ¿será que está haciendo microtrombos? Les estamos haciendo curvas de dímero D, ese es otro punto muy interesante. El dímero D se le subió a 5.000, a 8.000, entonces le dejo 30 días la enoxaparina y después le hago el angiotacar, pero los trombos, yo no espero que tenga trombos grandes, sino microtrombos. Le hago entonces gammagrafía de perfusión, le dejo la heparina, la enoxaparina hasta que llegue a cuánto, a 1.000, a 1.200, o qué. No, pero o sea, eso es un lío, yo no sé cómo lo manejan ustedes, porque eso también es otro dolor de cabeza. ¿Cuánto de esa disnea no son por microtrombosis, no? O sea, lo que decían ustedes ahora, los síntomas son múltiples, hay desacondicionamiento, hay miopatías, hay microtrombos, hay apneas del sueño, o sea, se combinan que estamos para aprender muchas cosas, Franco, y gracias por la oportunidad y sería chévere también abrir ese comentario hacia la parte trombótica, microtrombótica. Y yo te voy a exponer dos casos parecidos, o sea que con hipoxemia post-COVID severa, con disnea severa, y un paciente fue llevado a biopsia pulmonar. ¿Sí? Un paciente de ellos falleció y realmente lo que se veía en la histopatología fue lo que describió Jonathan con microtrombos, membrana hialina, cambios de fibrosis, o sea, nada específico para orientarlo hacia decir, tomo la decisión de si le doy antifibrótico o no, o es una neumonía inespecífica o una neumonía en organización. Y el otro paciente que no se llevó a biopsia pulmonar, que ya lleva 3 meses y viene resolviendo progresivamente los hallazgos. Entonces uno dice, como el comportamiento de este virus ha sido tan errático en todas sus manifestaciones, uno se plantea realmente en qué momento uno pudiese plantear la probabilidad de una biopsia y bajo qué condiciones. Sí. Son cosas pues para discutir y para hacerle seguimiento. De acuerdo. Gustavo menciona allí varios artículos, no sé si Gustavo quiere participar y lo escuchamos. Y la doctora Evelyn también habla sobre si la difusión está menor de 35, no se debería llevar a biopsia pulmonar. Entonces todas estas son condiciones que creo que estamos aprendiendo y que debemos empezar a mirar cómo resolverlas. Buenas noches. Buenas noches, Franco. No, yo lo que yo les coloqué ahí en el panel es el único estudio que yo he encontrado a más largo plazo. Ese estudio fueron con la cohorte de Wuhan, cogieron 114 pacientes y se fueron a buscarle cuántos pacientes a 6 meses. Porque casi todo lo que hay es a corto plazo, o al momento del alta, o cuando mucho a los 3 meses. Lo interesante de ese estudio es que es a 6 meses.
Y a 6 meses, una tercera parte de los pacientes tenían cambios fibróticos definidos por bronquiectasias, canalización o tractos pleuroparenquimatosos. Y muchos todavía tenían libros merlados. Entonces, definitivamente, esto es una enfermedad que nos la estamos empezando a enfrentar todos. Yo que estoy en una institución donde a veces están enviando pacientes de las ARL, ya me están empezando a derivar pacientes, trabajadores de servicios de salud, que les da COVID y me los manda a la ARL para saber qué vamos a hacer. Y yo pienso que, como más o menos han mencionado, lo que uno tiene que tener aquí es cautela, esperar, darle tiempo, porque no que los pacientes se vayan a programas de rehabilitación pulmonar, instarlos a que hagan actividad física. Mi percepción personal es que, salvo que haya mucha consolidación y en ese caso pensar posiblemente en una neumonía de organización, salvo ese escenario, yo pensaría que lo demás, a mi juicio, sería apresurado pensar en necesidad de intervenirlos con biopsias o de ponerle cicloesteroide como un tratamiento de prueba pensando en COVID. Ahí yo les coloqué la referencia para que la puedan bajar en PubMed. Salió publicada el mes pasado en Radiology. Listo, gracias, Gustavo. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer aportes? Bueno, yo creo que ha sido una presentación de casos muy interesantes. Muchas gracias, Jonathan, por tu presentación. Me pareció excelente. Gracias, Natalia, por tu presentación. Creo que las revisiones han sido excelentes y es importantísimo todos los aportes que nos están haciendo ustedes. Yo creo que en la medida que tengamos esta participación podemos seguir enriqueciendo nuestros conocimientos. Muchas gracias a todos y los esperamos dentro de un mes nuevamente para nuestros próximos casos clínicos. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias, profe.